En una posada de la empresa, mi esposa me presentó como solo un novio. Una colega guapa dijo, entonces quiero ser su próxima novia. Mi esposa se quedó helada. Esperó hasta la mitad de la cena. Típico. Esperó hasta que el suave jazz del altavoz Bluetooth estuviera a la mitad de su ciclo y el pollo en mole hubiera sido sazonado a la perfección. Fue entonces cuando soltó la bomba. No creo que debas venir a la fiesta de la empresa, dijo Natalia, cortando su salmón como si estuviera leyendo una lista del súper. Va a ser aburrida. Parpadeé. El tenedor en mi mano quedó suspendido en el aire. La palabra aburrida resonó más fuerte que el chisporroteo de la estufa que todavía se enfriaba detrás de nosotros. Perdona, pregunté, mi voz baja pero aguda. Acabas de desinvitarme de algo a lo que nunca me dijeron que no iba a ir. Ella levantó la vista con un encogimiento de hombros casual. Es algo de la empresa, Ricardo. Ya sabes cómo son. Socializar, hablar de trabajo, vino seco. No es realmente lo tuyo. Me tembló la mandíbula. ¿Quieres decir nuestro ambiente? Porque hasta ahora, hemos sido el ambiente del otro. ¿O eso ha cambiado recientemente? Su sonrisa vaciló. No conviertas esto en algo que no es. Me recliné, estudiándola. ¿Entonces qué es, exactamente? Porque desde donde estoy sentado, parece que mi esposa, que normalmente presume de lo bien que me arreglo, de repente es alérgica a tenerme cerca de sus colegas. Sus ojos se entrecerraron. Ahora estás siendo paranoico. Y tú estás siendo evasiva. Nos sentamos en silencio, la tensión goteando por las paredes de nuestro elegante e impecable departamento en Polanco como condensación en un cristal. La Ciudad de México zumbaba débilmente fuera de nuestra ventana del piso 12. El mundo seguía girando mientras el mío se inclinaba lentamente. Estás exagerando esto, murmuró, clavando el tenedor en un bocado con más fuerza de la necesaria. Aparté mi plato. No, estoy señalando la parte en la que dejaste caer esto con la gracia de una trampilla. Ni siquiera me avisaste. Ella suspiró, molesta. Porque no es para tanto. Quizás no para ti, respondí de inmediato, pero para mí, parece que estás tratando de ocultarme. Su tenedor tintineó contra la porcelana. No seas ridículo. Entonces explica el cambio, dije, levantándome de mi silla. Me invitaste hace 3 semanas. Dijiste que completaría el equipo. Incluso compré un saco, Natalia. Se estremeció ante eso. Apenas, pero lo vi. Eso fue antes, dijo con cuidado. ¿Antes de qué?, exigí. Abrió la boca, luego la cerró. Ninguna respuesta. Solo el zumbido de la nevera llenando el vacío entre nosotros. Me reí con amargura. Déjame adivinar. ¿Te diste cuenta de que sería una distracción? ¿O fue la idea de alguien como yo junto a alguien como él lo que te hizo estremecer? Se quedó helada. ¿De qué estás hablando? Sabes de lo que estoy hablando, dije, ahora con voz baja. Esta reescritura repentina, el cambio en tu tono, las evasivas. No solo estás tratando de ahorrarme el aburrimiento. Estás ocultando algo. Sus labios se separaron, pero no esperé la mentira. Ya estaba caminando hacia la cocina, cogiendo mi vaso de agua. Si no me quieres allí, Natalia, simplemente dilo. No lo envuelvas en preocupación. Llámalo por su nombre. Su voz bajó, a la defensiva. De acuerdo. Quizás solo quería una noche en la que no tuviera que pensar si estás cómodo o no. Me volví hacia ella, atónito. Vaya. No, eso es todo lo que necesitaba oír. Dejé mi plato intacto y caminé por el pasillo. Me llamó una vez, luego otra. Pero no miré hacia atrás porque algo en su voz. No era culpa. Era miedo. No miedo de herirme. Miedo de ser descubierta. Necesitaba salir del departamento. La tarde siguiente, conduje hacia Valle de Bravo, la ciudad desvaneciéndose en mi espejo retrovisor mientras el agua se abría a mi derecha. Natalia no me había dirigido ni una palabra desde la noche anterior. Nos movíamos el uno alrededor del hotel como extraños en el vestíbulo de un hotel, el contacto visual justo para reconocer la existencia, no lo suficiente como para significar algo.
Así que fui a donde siempre solía ir cuando las cosas no tenían sentido, a casa de Marcos. Vivía en una casa junto al lago que parecía haber crecido desde el propio muelle, de madera, desgastada, con un jardín que descendía hasta el agua como un pensamiento perezoso. Nos habíamos conocido en el primer año en el TEC de Monterrey. Yo, el chico tranquilo con un reloj calculadora. Él, el salvaje que de alguna manera todavía sacaba dieces. Marcos siempre había sido más luz que sombra, el tipo de persona que podría animar a una estatua. Cuando llegué, abrió la puerta en sandalias y con una sudadera con capucha, sosteniendo una botella de Topo Chico. Mira quién finalmente se acordó de que tiene amigos, sonrió. Entra, hombre. Parece que acabas de ver cómo un microbús atropellaba a tu perro. Esbocé una media sonrisa. No andas lejos. Nos acomodamos en sillas Adirondack en su jardín, el lago liso como un espejo en el crepúsculo temprano. Tomé un sorbo de la cerveza que me entregó y se lo conté todo. No la versión que podría contarle a un extraño para que sonara menos patético, sino la versión real. Palabra por palabra. Para cuando terminé, él estaba en silencio. Hizo girar un poco su botella, observando las pequeñas burbujas luchar por llegar a la cima. ¿Así que lo soltó así como así? Sin previo aviso, preguntó finalmente. Ni una palabra dije, apretando mi agarre en la botella. Solo será aburrido. Como si yo fuera un extra opcional. Marcos dejó escapar un largo suspiro. Híjole, eso es frío, ¿verdad? Quiero decir, añadió, encogiéndose de hombros, quizás solo está cansada. La gente hace cosas raras cuando está estresada. Trabaja muchísimas horas, ¿no? Le lancé una mirada de reojo. ¿Crees que esto es por el estrés? Levantó las manos en una finta de defensa. Solo digo que algunas fiestas son un rollo. Quizás realmente pensó que te estaba haciendo un favor. Esa es la cuestión, dije. Ella no es del tipo que simplemente me hace un favor así. A Natalia le gusta el control. Le gustan las apariencias. Es imposible que no haya pensado en cómo caería esto. Marcos hizo una pausa. ¿Crees que está ocultando algo? Creo que me está eliminando lentamente, con cuidado, como borrando una línea cada vez hasta que ya no esté en el párrafo. Eso le sacó una risa suave, pero yo no sonreí. Lo digo en serio, dije. No solo cambió de opinión. Está construyendo una versión de sí misma que no me incluye. Se reclinó en su silla, sus ojos escaneando el agua. ¿Estás seguro de que no le estás dando demasiadas vueltas? ¿Desde cuándo le doy pocas vueltas a algo? Dejamos que el silencio se asentara por un rato. El lago lamía suavemente el borde del muelle. Unos patos flotaban cerca, ajenos a todo lo que nos preocupaba. Finalmente, Marcos volvió a hablar. ¿Quieres mi opinión sincera? Siempre. Puede que se sienta atrapada. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 5 años, dije. 7 juntos. Exacto. Eso es un largo trecho. Quizás solo está, no sé. Reevaluando. Lo miré bruscamente. ¿Y qué? ¿Soy una hoja de cálculo? ¿Algo que está auditando? No he dicho eso. No ha hecho falta. Marcos suspiró, se frotó la mandíbula. No la estoy defendiendo, Rica. Solo intento evitar que caigas en espiral. Siempre haces esto. Cavas 10 capas de profundidad cuando podría ser solo una. O quizás dije, mi voz más dura ahora, realmente son 10 capas, y yo soy el idiota que finge que no lo son. Me dirigió una larga mirada. Vale, ¿y qué vas a hacer? Miré hacia el lago, mi reflejo débil en la superficie, temblando con los suaves movimientos del agua. Voy a dejar de asumir que la conozco y empezar a observarla como si fuera una desconocida. Eso hizo que Marcos levantara una ceja. ¿Eso saludable o aterrador? Probablemente ambas cosas. Asintió lentamente. Sabes que estoy aquí para ti, ¿verdad? Lo sé. Y lo sabía. Pero mientras conducía de regreso a la Ciudad de México esa noche, el horizonte brillando como una promesa en la que ya no estaba seguro de creer, las palabras de Marcos resonaban en mi cabeza.
Quizás solo está cansada. Quizás. Pero algo me decía que la energía de Natalia no se estaba desvaneciendo, solo se estaba redirigiendo, y yo ya no era su destino. Cuando volví a entrar en nuestro departamento esa noche, el lugar estaba a oscuras excepto por el resplandor de debajo de la campana extractora, que proyectaba largas sombras sobre el suelo de mármol. Natalia estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas debajo de ella, navegando por algún programa de reformas de casas. Claramente no estaba mirando. No levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de mí. Me quedé allí un momento, dejando que el silencio se alargara. Hola, dije, manteniendo un tono neutro. Pausó la televisión y giró la cabeza lentamente. ¿Dónde estabas? Esbocé una leve sonrisa, lancé mis llaves en el cuenco de cerámica junto a la puerta. Fuera, repitió. ¿Solo? La forma en que lo dijo, como si estuviera rompiendo alguna regla no escrita, activó algo dentro de mí. Caminé hacia la cocina, abrí la nevera y cogí una botella de agua. Sí, dije, mi voz tranquila, casi divertida. Fue aburrido. Su reacción fue instantánea, un destello de confusión, luego de reconocimiento. Se puso de pie, con los brazos cruzados. ¿Perdona? Tomé un sorbo y me apoyé en la encimera. Eso es lo que dijiste anoche, ¿no? Sobre tu fiesta. Pensé en probarlo. Tenías razón. Salir el uno sin el otro, definitivamente aburrido. Me miró como si no reconociera del todo a la persona que hablaba. Eso es inmaduro. Lo es, dije, ladeando la cabeza. ¿O es simplemente familiar? No respondió, solo entrecerró los ojos, caminando lentamente hacia la cocina. No quise decir nada con ese comentario, dijo, ahora más suave. Simplemente no pensé que lo disfrutarías. Qué curioso, dije, dejando la botella. Antes te importaba si quería estar allí. Ahora asumes que no querría y te sorprendes cuando no hago preguntas. Abrió la boca, luego la cerró. Lo que fuera que iba a decir, se lo pensó mejor. La luz sobre nosotros zumbaba débilmente. Afuera, el tráfico de la CDMX murmuraba como una tormenta lejana. Dentro, la tensión era tan densa que prácticamente podía oír los latidos de su corazón. Estás tergiversando esto, dijo finalmente. No, dije, dando un paso adelante. Solo estoy jugando con las nuevas reglas. Esas en las que ya no nos damos explicaciones. Tomó aliento como si fuera a defenderse, pero se detuvo. Observé su rostro quedarse quieto, sus labios apretados y finos, la mandíbula tensa. Era la primera vez que la veía alterada, solo un parpadeo. No pensé que te lo tomarías de esta manera, dijo después de una pausa. No esperaba que actuaras como si. ¿Cómo si qué? Interrumpí. ¿Cómo si me hubiera dado cuenta? El silencio que siguió fue más frío que la encimera de granito en la que me apoyaba. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo. Me voy a la cama, dijo, con voz cortante. Mañana madrugo. No me moví, solo la observé desaparecer por el pasillo, su silueta tragada por la oscuridad. Me quedé en esa cocina mucho después de que el zumbido de la nevera fuera todo lo que llenaba el aire. Ella no preguntó a dónde fui, y yo no se lo ofrecí. Ambos ya sabíamos las respuestas a las preguntas no formuladas. A la mañana siguiente, Natalia preparó café antes de que yo siquiera saliera de la cama. Eso nunca ocurría. No porque no le importara, simplemente no era del tipo amanecer y café de filtro. Le gustaba empezar sus días lentamente, con silencio y pantallas, no con tazas humeantes esperándome en la encimera de la cocina. Pero allí estaba, negro, tal como me gusta. Y a su lado, un almuerzo cuidadosamente preparado. Me quedé allí un momento, mirando el termo y la pequeña nota escrita a mano pegada a la bolsa de papel como una cinta de trofeo, que tengas un gran día. Y sin corazón, sin cara sonriente, solo su inicial, como si estuviera cerrando un correo electrónico a un compañero de trabajo. Cuando entré en el dormitorio, se estaba cepillando el pelo, sus ojos dirigiéndose a mí en el espejo. Buenos días, dijo, como si nada hubiera pasado. Buenos días, respondí. Esbozó una sonrisa, suave, ensayada. ¿Viste tu café? Sí.
También te preparé el almuerzo, añadió. Ensalada de pasta. Tu favorita, ¿verdad? Dije, gracias. No mencionó la conversación de la noche anterior. No hizo referencia a la fiesta. No preguntó a dónde había ido. Simplemente continuó preparándose, tarareando en voz baja mientras se aplicaba el rímel. Debería haberme sentido reconfortado por el gesto, pero algo dentro de mí se resistió. Era demasiado preciso, demasiado oportuno. Y no se detuvo. Esa semana, Natalia fue dulce de maneras que no lo había sido en meses. Me enviaba mensajes a mediodía, saludos tontos, emoticonos de corazones, fotos aleatorias de botanas de la oficina. Me preguntaba por mis reuniones. Intentaba acurrucarse más cerca en el sofá por la noche. Incluso compró mi cerveza IPA favorita sin que yo dijera una palabra. Sobre el papel, era perfecto, pero algo en su tacto se sentía ensayado, como si estuviera leyendo líneas de un guión y esperando a ver si me daba cuenta. Y me di cuenta. Evitó cualquier mención a la fiesta de la empresa. Nunca volvió a sacarlo a colación, ni siquiera de pasada. Ni un solo, estamos comprando adornos o tengo que encontrar un vestido. Desapareció de la conversación como si nunca hubiera existido, lo que lo hacía aún más ruidoso en mi cabeza. Cada vez que se inclinaba para besarme en la mejilla, mi mente volvía a ese momento en que dijo que no debería ir. Cada dulce sonrisa que ofrecía ahora aterrizaba como una bofetada suave porque no era solo amabilidad, era una tapadera. Para el miércoles por la noche, el aire entre nosotros había cambiado por completo, no explosivo, no hostil, simplemente frío. Preparamos la cena juntos como en los viejos tiempos, cortando, salteando y sazonando a un ritmo tranquilo. Ella me preguntó qué tipo de música quería escuchar. Yo le pregunté cómo la trataba su jefe. Educados, medidos, amigables, como dos colegas que solían ser cercanos. La conversación nunca fue más allá de lo superficial. ¿Qué tal tu día? Bien. Parecías callado anoche. ¿Todo bien? Sí, solo cansado. Incluso su risa se sentía extraña, medio segundo tarde, un poco más fuerte de lo que solía ser, como si estuviera tratando de demostrarme y quizás a sí misma que todavía estábamos bien. Pero yo no estaba bien. Y podía decir que ella tampoco. Empecé a notar otras cosas. Revisaba su teléfono cuando pensaba que no la estaba mirando, luego lo ponía boca abajo. De repente empezó a usar perfume en casa, incluso cuando no íbamos a salir. Y una vez, cuando entré en la habitación inesperadamente, se sobresaltó un poco, como si hubiera estado en otro lugar en su mente, un lugar al que yo no estaba invitado. Esa noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, se inclinó y me besó en el hombro. «Has estado callado últimamente», dijo en voz baja. ¿Todo bien? Me volví para mirarla, encontré sus ojos. «Estoy bien», dije. Pero en mi mente, ya había dado unos pasos hacia atrás. Podía sentirlo suceder, como ver un panel de vidrio deslizarse entre nosotros, centímetro a centímetro, cada día un poco más grueso. No grité. No acusé. No presioné porque eso es lo que ella esperaría. En cambio, esperé a ver cuánto tiempo podía mantener la farsa, porque el azúcar no siempre es dulce. A veces es camuflaje. La noche de la fiesta, no dije ni una palabra. Ni preguntas, ni comentarios, ni siquiera una mirada al atuendo de Natalia mientras corría por el departamento, aplicándose el pintalabios en el espejo del pasillo, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera. Llevaba un elegante vestido azul marino, uno que nunca había visto antes, ajustado, con una abertura alta, el tipo de vestido hecho para ser visto. Cogió su abrigo y su bolso, se detuvo junto a la puerta. Probablemente llegaré tarde a casa, dijo sin darse la vuelta. Bebí de mi vaso de agua y asentí. Claro. La puerta se cerró con un clic detrás de ella. El silencio regresó, pero no me quedé en el sofá. 20 minutos después, estaba de pie frente a la entrada del salón de baile del hotel, ajustándome el cuello de mi saco. Nada lujoso, limpio, impecable, lo suficientemente neutro como para pasar desapercibido, lo suficientemente seguro como para destacar. Un hombre alto con un chaleco negro asintió mientras entraba. Las luces eran cálidas y doradas, el suave jazz se enroscaba bajo el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas.
Los meseros flotaban por la sala con platitos de brochetas de camarón y copas de champán. No tardé mucho en encontrarla. Natalia estaba de pie cerca de una mesa de colegas, con una copa de vino en la mano, una risa en los labios, pero su sonrisa se desvaneció en el segundo en que sus ojos se posaron en mí. Fue sutil, pero lo vi, ese parpadeo de pánico, como un jugador de póker que ve cómo se gira la carta equivocada. Se movió rápido, abriéndose paso por la sala con una expresión cuidadosamente neutra. Ricardo dijo, con la voz tensa pero sonriendo. ¿Qué haces aquí? Levanté mi copa educadamente. Pensé en venir a ver de qué iba todo eso de aburrido. Miró a su alrededor, sus ojos buscando testigos. Hablamos de esto. No dije en voz baja. Tú hablaste. Yo escuché. Justo en ese momento, una mujer con un vestido plateado se nos acercó con una sonrisa traviesa. Natalia, ¿no nos vas a presentar? Natalia vaciló. Este es. Soy Ricardo, dije, ofreciendo una mano. Su marido. Las cejas de la mujer se arquearon. Oh. Pensé que solo era su novio. Antes de que Natalia pudiera corregirla, sonreí finamente. Es un error fácil. Tiende a rebajarme, dependiendo del público. La mujer se rió, sin darse cuenta del cambio de temperatura. Bueno, si no estás demasiado atado, podría robarte la próxima vez. La copa de vino de Natalia no llegó del todo a sus labios. Me volví hacia la mujer con un guiño. Aprecio la oferta, pero por ahora, sigo bajo contrato. Se excusó un momento después, riéndose. Probablemente pensó que estábamos siendo juguetonamente sarcásticos, pero Natalia no sonreía. ¿Estás intentando humillarme?, siseó, con los ojos encendidos. Me incliné, mi voz baja y tranquila. No, solo me aseguro de no ser el único borrado esta noche. Tienes que irte. Me encogí de hombros. Solo soy un marido. ¿A quién le importaría? Y con eso, me di la vuelta y me alejé. Detrás de mí, el tintineo de las copas de champán y las risas bajas se reanudaron, pero sabía que ella sentiría el silencio que dejé atrás. La seguiría toda la noche. Llegó a casa después de medianoche. El sonido de sus tacones haciendo clic en el suelo de madera me despertó. No me moví, solo escuché desde el sofá donde había decidido quedarme. Natalia se detuvo en el pasillo. Oí el crujido de su abrigo, el golpe suave de su bolso al caer al suelo. Luego, nada. Durante un minuto entero, el departamento estuvo en silencio. Luego vino el suave golpeteo de sus pies descalzos mientras se acercaba. Ricardo llamó, su voz ligera como una pluma. No respondí. Dobló la esquina y me encontró en la oscuridad, con las piernas estiradas en el sofá, un brazo sobre el respaldo. La televisión estaba apagada. También la lámpara. Solo yo, el silencioso zumbido de la nevera y el latido de una tormenta que aún no había estallado. Se quedó allí en silencio, luego avanzó lentamente, vistiendo una bata de seda que no había visto en meses. No te esperaba esta noche, dijo en voz baja, como si estuviéramos empezando de cero. La miré a los ojos y no dije nada. No quise hacerte sentir. Vaciló, luego se recompuso, invisible. Seguía sin decir nada. Así que dio el siguiente paso, uno que sabía que vendría, una táctica habitual. Desató el cinturón de su bata y la dejó abrirse. Te echo de menos, susurró. Se subió al sofá, sentándose a horcajadas sobre mí suavemente, como si fuera una escena de enfoque suave de una película. Sus manos se movieron lentamente sobre mi pecho, su rostro a centímetros del mío. Su perfume era fuerte esta noche, demasiado fuerte, como si se hubiera cubierto de confianza. He estado pensando, respiró, acercándose más. Quizás deberíamos dejar de pelear y simplemente recordar lo que tenemos. Sus labios rozaron la comisura de mi boca, pero no me moví. No la acerqué. No respondí. En cambio, la miré directamente a los ojos y dije, con la calma de la medianoche, ya no te quiero. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla. Se quedó helada. El momento se alargó. Sus manos se detuvieron. Su cuerpo se puso rígido. Y por un segundo,
pude verla luchando por entender, como si me hubiera oído mal, como si pensara que era parte de algún juego. Pero no parpadeé. No estoy enfadado, añadí. Simplemente, se acabó para mí. Se echó hacia atrás como si se hubiera quemado. Abrió la boca, pero lo que fuera que planeaba decir salió en cambio como un suspiro ahogado. Entonces estalló la tormenta. «Estás loco», espetó, bajándose de mí rápidamente. ¿Crees que puedes simplemente, qué? ¿Rechazarme? ¿Después de avergonzarme delante de mis colegas? Ahora yo también me puse de pie, lentamente, dejando que su furia creciera. Lanzó un cojín al otro lado de la habitación. Me humillaste, Ricardo. ¿Y tú qué estabas haciendo?, pregunté. ¿Tomándote un descanso de mí, como si fuera un accesorio de temporada? ¿Dejando que la gente asuma que solo soy tu novio o sin mencionarme en absoluto? Se giró, su voz subiendo de tono. ¿Por qué has estado distante? Frío. Actúas como si yo fuera la villana, pero quizás deberías mirarte en un espejo. Asentí lentamente. Lo he hecho. Eso la detuvo, solo por un instante. Y lo que vi, dije, fue a alguien siendo manipulado tan gradualmente, tan educadamente, que casi no se dio cuenta. Me miró fijamente, con la cara roja, respirando con dificultad. ¿Te crees tan por encima de esto? ¿Como si fueras la víctima noble y tranquila en una historia donde yo solo soy la esposa intrigante? No respondí. Creo que te dejé erosionarme, pieza por pieza. Y esta noche, finalmente sentí lo que es no importar si me desmorono. Su labio tembló, pero se apartó, agarrando el respaldo de la silla del comedor como si pudiera anclarla. Pasé a su lado hacia el pasillo, deteniéndome solo una vez. ¿Sabes qué es peor que alguien te grite?, dije sin mirar atrás. ¿Alguien que te dice, honesta y tranquilamente, que ha dejado de necesitarte? Luego seguí caminando. Detrás de mí, soltó un sollozo, y el sonido no me estremeció, me ancló. Eran las 3:08 de la madrugada. Estaba tumbado de espaldas, mirando el techo mientras las sombras bailaban en la pared de yeso proyectadas por la farola de fuera. La ciudad estaba en silencio, pero nunca del todo. Una sirena aulló en la distancia. En algún lugar abajo, una puerta de coche se cerró de golpe, luego silencio de nuevo. Natalia dormía en el dormitorio. Al menos, eso supuse. No había vuelto a entrar. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente no paraba. Seguía repasando su cara en la fiesta, la forma en que se contrajo, no con vergüenza, sino con pánico. Había una diferencia. Y ahora lo sabía. No tenía miedo de lo que yo diría, tenía miedo de lo que alguien más pensaría. Luego vino la imagen de Vanessa, la mujer del vestido plateado, audaz y coqueta, lanzando un comentario como si nada. Entonces quiero ser su próxima novia. Inofensivo, juguetón. Pero Natalia se quedó helada como si hubiera visto un fantasma. Ese momento se había quedado enganchado en mi cerebro toda la noche. Y ahora, horas después, de repente soltó algo. La forma en que Natalia nunca volvió a mencionar la fiesta. El afecto excesivamente dulce de toda la semana. El vino que apenas probó esa noche cuando normalmente se tomaba 2 copas. Su perfume. El secretismo repentino. La amabilidad calculada. Y Vanessa, esa mirada que le dirigió a Natalia, no curiosa, sino cómplice. Las piezas del rompecabezas habían estado esparcidas durante días, pero ahora, en la quietud de la oscuridad, encajaron. Natalia no solo había estado distante, se había estado preparando. No para una ruptura, no para una pelea, sino para el control de daños. Me senté lentamente, mi pulso ahora estable, no acelerado. Algo había cambiado. Mis pensamientos, antes nublados por la confusión, eran afilados como una navaja. Pensé en su teléfono, en cómo había empezado a mantenerlo boca abajo. En cómo vibraba más a menudo últimamente cuando estaba en la ducha o en la otra habitación. La forma en que evitaba usar nombres en sus mensajes. Lo había descartado todo como un distanciamiento emocional. Pero, ¿y si era más? ¿Y si estaba involucrada con alguien lo suficientemente cercano como para verme como una amenaza? ¿Alguien cuya opinión no podía arriesgarse a manchar?
¿Alguien como su jefe? Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad dormida. Las farolas brillaban sobre el pavimento mojado como secretos silenciosos. Ya no estaba enfadado. Estaba despierto. Y estar despierto es peligroso porque ahora no solo sospechaba. Estaba seguro. Vanessa eligió un café en La Condesa, uno de esos lugares elegantes y minimalistas con ladrillo visto, plantas colgantes y meseros que hablaban en tonos suaves. Llegué temprano, elegí una mesa cerca de la ventana, de espaldas a la pared, con una vista clara de la puerta. No le envié un mensaje a Natalia. No lo necesitaba. Vanessa entró 5 minutos tarde, saco blanco, vaqueros negros, sus tacones repiqueteando en el suelo de baldosas como signos de puntuación. Me vio de inmediato, sonrió como si fuéramos viejos amigos y se deslizó en el asiento frente al mío. Bueno, dijo, cruzando las piernas, admito que no estaba segura de que realmente vendrías. No estoy seguro de por qué me lo pediste. Inclinó la cabeza. Porque supuse que eres el tipo de hombre al que le gusta la verdad, aunque duela. No respondí. Solo esperé. Vanessa se inclinó hacia adelante. Mira, no te conozco. Apenas la conozco a ella. Pero llevo trabajando en la firma el tiempo suficiente para saber cuándo las cosas empiezan a oler mal. Mis dedos se apretaron alrededor de la taza de café. Ha estado jugando a 2 bandas, continuó Vanessa. Al principio, era solo la forma en que se reía de sus chistes, como se quedaba hasta tarde cuando nadie se lo pedía. Pero luego, la gente se dio cuenta de que desaparecía para reuniones de estrategia durante el almuerzo solo con él. Hizo una pausa, observando mi rostro. Permanecí quieto. Luego vino la forma en que hablaba de ti. Cuando hablaba de ti, que no era a menudo. Mi mandíbula se tensó. ¿Qué decía? Principalmente que eras más lógico que emocional, que no entenderías la presión corporativa, que necesitaba a alguien que la entendiera. Miré el oscuro remolino de mi café. La voz de Vanessa, suave y precisa, continuó como un bisturí. Coqueteaba con él abiertamente. Ni siquiera lo ocultaba. La gente empezó a asumir que era oficial. Le pregunté una vez, en broma, si estaba tratando de escalar puestos o simplemente se estaba aburriendo en casa. Levanté la vista bruscamente. Vanessa me miró a los ojos. No lo negó, solo sonrió como si fuera algo mono. Ahí estaba. No una sospecha, no una teoría. Una prueba. Vanessa se reclinó. Supuse que merecía saberlo. Asentí una vez. ¿Y el jefe? ¿Cómo es? Encantador, casado, muy aficionado a los juegos de poder. El tipo al que no le importa compartir secretos, siempre que él no sea el expuesto. ¿Lo sabe su mujer? Vanessa esbozó una lenta sonrisa. Lo dudo. Es todo imagen, patronatos de caridad, desayunos inmobiliarios. No está exactamente al tanto de la política de la oficina. Me recliné, dejando que la información se asentara. 6 meses. 6 meses de mi esposa dejando que otro hombre la orbitara mientras fingía que yo era solo un espectador en mi propia vida. Miré a Vanessa. No tenías que decirme esto. Se encogió de hombros. Quizás no. Pero verla retorcerse anoche fue satisfactorio. ¿Por qué? Sonrió. Porque es el tipo de mujer que se cree más lista que el resto. Me gusta ver cómo atrapan a gente así. Pasó un instante de silencio. Luego añadió, con tono juguetón, tampoco eres mala compañía. Solté una risa seca. ¿Siempre mezclas la verdad con el coqueteo? Solo cuando estoy interesada. Sostuve su mirada, pero algo dentro de mí ya había cerrado la puerta. No por ella, sino porque acababan de entregarme la última página de un libro que no quería terminar. Me levanté, dejando algo de dinero en la mesa. Gracias por decírmelo. ¿A dónde vas ahora? Hice una pausa, la miré directamente a los ojos. A hacer algunas preguntas de verdad. Vanessa levantó su taza en un saludo simulado. Sabes dónde encontrarme si quieres compañía después. Pero ya me estaba yendo. El fuego en mi pecho se había enfriado hasta convertirse en algo más afilado, no rabia, sino propósito.
Era hora de que Natalia dejara de fingir, porque yo no iba a preguntar. Iba a confirmar. El departamento estaba a oscuras cuando entré. Natalia estaba acurrucada en el sofá bajo una manta, la televisión a bajo volumen, un drama mudo parpadeando en la pantalla. Levantó la vista en el momento en que la puerta se cerró con un clic, con los ojos muy abiertos, sobresaltada, como si no se suponía que debía estar en casa tan temprano, o en absoluto. Hola, dijo, incorporándose rápidamente. ¿Has vuelto? Colgué mi abrigo, no respondí de inmediato. Esbozó una sonrisa nerviosa. Estaba a punto de pedir comida tailandesa. Lo de siempre para ti. Pasé a su lado hacia la cocina, cogí un vaso y lo llené lentamente del grifo. Cuando me di la vuelta, todavía me estaba mirando, como si intentara leer un titular en un periódico que ya había visto quemado. Ricardo preguntó en voz baja, ¿qué pasa? Tomé un sorbo de agua. ¿Te estás acostando con tu jefe? Su rostro no solo se descompuso, se derrumbó. Su boca se entreabrió, pero no salió ningún sonido. Solo el sonido de la televisión llenó el silencio entre nosotros. No necesitaba que dijera nada. El silencio fue la confesión. ¿Natalia? Parpadeó, sus ojos se llenaron tan rápidamente que casi pareció ensayado. Yo. No quise. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Mi voz no se alzó. No estaba gritando. No había calor en ella, solo un frío hueco. Se cubrió la boca. Por favor, no. ¿No qué? Pregunté, caminando hacia ella. ¿No lo digas en voz alta? ¿No le pongas nombre? Porque existe, lo confieses o no. Así que adelante, dilo. Se hundió más en el sofá, sus dedos temblando. 6 meses, susurró. Ese número golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me quedé de pie sobre ella, con los brazos cruzados, el peso de sus respuestas asentándose profundamente en mi pecho. 6 meses. Mientras me sonreía durante la cena, mientras me besaba para darme las buenas noches, mientras me preparaba el almuerzo. ¿Valió la pena? Pregunté. Sollozó, sacudiendo la cabeza violentamente. No, no fue así, Ricardo. ¿No fue? No mientas ahora, la interrumpí. Ya hemos superado eso. Entonces se rompió, por completo. Las lágrimas corrían por su rostro. Intentó alcanzarme, pero di un paso atrás. La miré fijamente, a esta mujer con la que había compartido una cama, construido una vida. Y en ese momento, no sentí nada. Ni rabia, ni desamor, solo una decepción sorda y profunda. Yo estaba allí, dije en voz baja. Todas esas noches que te quedaste hasta tarde. Estaba aquí mismo, esperando, confiando. Me hiciste sentir como si estuviera paranoico por darme cuenta de lo que tanto te esforzabas por ocultar. Levantó la vista, con los ojos rojos. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, dije, una y otra vez. Cada mentira, cada omisión, cada educado beso de buenas noches mientras sus manos todavía estaban sobre ti. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Y entonces lo dije, la pregunta que se había estado acumulando en mi pecho desde ese primer destello de sospecha. ¿No te da asco mirarte al espejo? Sollozó más fuerte, temblando, deshaciéndose. No la consolé. No me senté. No me ablandé, porque ella no me había ahorrado nada, ni siquiera la dignidad de saber que era real. La dejé allí en el sofá, acurrucada sobre sí misma como una página descartada de una historia que ya no reconocía. Y por primera vez en meses, sentí claridad, fría, cortante, pero limpia. La verdad era fea, pero ahora era mía. Dejó su trabajo 3 días después. Ni discurso dramático, ni confrontación, ni aviso, solo un correo electrónico de renuncia que circuló discretamente por su oficina, sin copia a nadie que ya importara. Algunos colegas levantaron las cejas. Otros se encogieron de hombros. Vanessa me envió un mensaje de una línea esa mañana, se ha ido. No respondí. Para el final de la semana, los papeles del divorcio estaban firmados. Sin discusiones, sin negociaciones prolongadas. No me discutió nada, ni el departamento, ni el coche, ni siquiera la vajilla de boda que nunca usamos.
Era como si quisiera terminarlo antes de que la tinta tuviera tiempo de secarse. Se mudó ese sábado, dijo que se quedaría con sus padres en Querétaro por un tiempo. No le pregunté por un plazo. Ella no ofreció uno. El camión de la mudanza se alejó bajo la lluvia, y yo lo observé desde la ventana sin emoción. El silencio que siguió no fue pacífico, no al principio. Era denso, pesado, un vacío donde antes había amor. El departamento resonaba de manera diferente ahora. Su risa ya no flotaba desde la cocina. Ni el clic de sus tacones. Ni el aroma de su perfume impregnando los cojines. Solo espacio, espacio para pensar, para respirar, para recordar quién era yo antes de que ella comenzara a esculpirme en una forma que encajara en su guión. Pasaba horas en la cocina algunas noches, cortando verduras solo por el ritmo, hirviendo agua solo para sentir control sobre algo. A la ciudad de afuera no le importaba por lo que estaba pasando. Eso fue extrañamente reconfortante. No estaba enfadado. No estaba triste. Me estaba adaptando. Y la claridad tiene una extraña forma de adormecer las partes que solían arder. Dejó atrás algunas cosas, principalmente por accidente, una mascada, un libro que nunca terminó, su vieja taza de café con el asa desconchada. Las empaqueté, sellé la tapa y la etiqueté con su nombre en un trozo de cinta adhesiva. Pero no la envié. Todavía no. Porque aunque la tormenta había pasado, algo aún persistía. Me senté en la cocina una noche tarde, en la misma silla, con el mismo vaso de agua, y miré las luces de la ciudad. Debería haberme sentido libre. Lo estaba, técnicamente. Pero la libertad sin justicia es solo silencio. Y no había terminado. No del todo. Todavía me quedaba una parada más por hacer, un nombre más que no se había pronunciado en voz alta, no a ella, todavía no. El sábado por la mañana estaba despejado. La fría luz del sol se filtraba por las ventanas mientras me vestía, vaqueros, una camisa limpia, nada dramático, lo justo para parecer presentable, discreto. Sabía la dirección. Vanessa la había ofrecido casualmente, como una broma, pero sabía que yo no me estaba riendo, ni entonces, ni ahora. El viaje al otro lado de la ciudad fue tranquilo. Las hojas de otoño se esparcían por las calles como trozos de cosas que la gente dejaba atrás. La casa estaba enclavada en una exclusiva calle cerrada en Bosques de las Lomas, uno de esos barrios pulcros que gritaban perfección estudiada, fachada de piedra, arbustos simétricos, dos camionetas idénticas en la cochera. Subí por el camino lentamente, respiré hondo una vez y luego llamé. Tardó un momento. Luego la puerta se abrió y allí estaba él, alto, de unos 40 y tantos, pulcro de una manera que se sentía ensayada, como si practicara su encanto en el espejo cada mañana solo para asegurarse de que no se había desgastado durante la noche. Al principio, no me reconoció. ¿Por qué lo haría? Yo era una sombra en su historia, una nota a pie de página en la emoción de otra persona. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, y fue entonces cuando el reconocimiento se deslizó por su rostro como aceite sobre el agua. Ricardo dijo, su voz rígida. No sonreí. Di un paso adelante lo suficiente como para empujar la puerta antes de que pudiera decidir cerrarla. Detrás de él, unos pasos resonaron bajando las escaleras. Apareció una mujer, de unos 30 y tantos, con un maquillaje impecable, sosteniendo un café en una mano y su teléfono en la otra, cómoda, casual, inconsciente, hasta que me vio. Su ceño se frunció. Amor, ¿quién es? La miré a ella, luego a él. No sabía que tenías esposa, dije, mi voz tranquila, casi pensativa. Pensé que te gustaba más acostarte con las esposas de otros. Palideció al instante. Intentó hablar, pero no le salió nada. La mujer, su esposa, se quedó helada, la taza de café aún a medio camino de sus labios. Perdona, ¿qué?, preguntó, parpadeando como si hubiera oído mal. No me repetí. No fue necesario, porque su rostro lo decía todo. Y el de ella cambió en un instante, de la confusión al horror y a la rabia. ¿Hablas en serio?, espetó, volviéndose hacia él. Dime que está mintiendo. Aún así, no dijo nada. Dime que está mintiendo, Miguel Ángel. Su boca se abrió y se cerró. Sus manos revolotearon como si quizás pudieran atrapar el momento antes de que se hiciera añicos.
Di un paso atrás entonces, sin necesidad de quedarme. El daño estaba hecho. Su voz se alzó mientras bajaba por el camino. ¿Quién es ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Siquiera sabes lo que has arriesgado? Oí algo romperse detrás de mí, una taza, probablemente. Quizás el teléfono. Quizás toda su vida estudiada. Pero no me di la vuelta. No lo necesitaba. No vine aquí por venganza. Vine a buscar una conclusión, y la encontré. El sol se sintió más cálido cuando pisé la acera. Más ligero. Me metí en mi coche, cerré la puerta y me quedé allí un momento, respirando, escuchando el sonido distante de la furia de una mujer y el balbuceo de un hombre, dejándolo ir todo. Porque la justicia no siempre es un tribunal. A veces es solo la verdad, dicha en voz alta en el momento adecuado a la cara adecuada. Y a veces, eso es todo lo que necesitas.